Hoy por fin vamos a hablar de eso de los pedos de las vacas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en el que vamos a hablar del impacto medioambiental de la ganadería industrial. La idea de este vídeo surgió a raíz del vídeo del greenwashing en los supermercados, en el que os puse como ejemplo de greenwashing esos filetes de ternera que cada vez es más común ver con etiqueta de ecológicos. Y os dije que esto era greenwashing porque la ternera es un producto que tiene tal impacto medioambiental que por mucho que la produzcamos de acuerdo a estándares ecológicos, no va a ser un producto ecológico. Con el vídeo de hoy quiero que entendáis mejor por qué la ganadería tiene ese impacto medioambiental y por qué en los supermercados nos intentan engañar limpiándonos la imagen de la ternera, pero sin embargo no es tan común ver filetes de pollo o de cerdo ecológicos. Pero antes de empezar a hablar de impacto medioambiental, vamos a intentar entender qué es la ganadería industrial, qué es la ganadería intensiva. Simplemente es un modelo de ganadería al que se le ha aplicado un proceso de industrialización para conseguir una mayor eficiencia, para conseguir más beneficios con menos costes. Y esto, como muchos otros procesos de industrialización, vienen a raíz del gran aumento de población que ha habido en el planeta desde el siglo XIX y principalmente a lo largo del siglo XX. Cada vez eran más bocas que alimentar, más bocas que demandaban poder alimentarse de productos de origen animal y al final, si queríamos poder satisfacer esa demanda de alimentos, no podíamos producir la carne y los productos de origen animal como veníamos haciendo tradicionalmente, porque no dábamos abasto con 40 vacas en un prado pastando. Teníamos que meter miles de animales en una nave industrial e industrializar y automatizar lo máximo posible todos los procesos. Por eso pasamos de las granjas tradicionales a las macrogranjas. Y por ejemplo, por eso pasamos de ordeñar a mano a tener una máquina que le chupa las tetas a las vacas. ¿Y cuál es el impacto medioambiental de todo esto? Pues bien, antes de nada un inciso. Cuando analizamos el impacto medioambiental de algo, podemos mirarlo desde muchos puntos de vista. ¿Cuántos gases de efecto invernadero produce? ¿Cuánto agua consume? ¿Cuánto suelo utiliza? Si contamina el agua. Si contamina el suelo. ¿Cómo afecta a la biodiversidad? Pero hoy me quiero centrar en la emisión de gases de efecto invernadero ligados a la ganadería. Si queréis tener una visión más global del impacto medioambiental de la ganadería, os recomiendo muy mucho, como ya os dije en el vídeo del greenwashing en los supermercados, el documental de Netflix de Cowspiracy. Pero como ese documental ya existe y ya habla de todo de una forma genérica, yo me voy a meter más en detalle en la parte de los gases de efecto invernadero. Se calcula que la ganadería es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la actividad humana. 18%, casi una quinta parte. Y cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, hablamos de gases, porque son varios, no solamente el CO2. También tenemos otros muy importantes como el metano o el óxido nitroso. Y unos números gordos. La ganadería es responsable del 9% de las emisiones de CO2, de entre el 35 y el 40% de las emisiones de metano y de en torno a un 65% de las emisiones de óxido nitroso. Bueno, no genera tanto CO2, ¿no? Efectivamente. Pero hay que tener en cuenta que no todos los gases de efecto invernadero tienen el mismo potencial, es decir, tienen la misma capacidad de calentar el planeta. Para que lo entendáis, si yo emito una unidad de metano, es como si estuviera emitiendo aproximadamente unas 25 unidades de dióxido de carbono. ¡Wow! Pero espera, vamos con el óxido nitroso, que es todavía mejor. Si yo emito una unidad de óxido nitroso a la atmósfera, es como si estuviera emitiendo casi 300 unidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Vale, pero ¿por qué la ganadería emite tanto? Quiero decir, la ganadería se puede ver como un proceso bastante natural, al final son animales, hay animales salvajes en el planeta y no por eso tienen este impacto medioambiental. Al final la ganadería no es una fábrica quemando carbón ni un coche, es algo mucho más verde, ¿no? Pues vamos a entender por qué. Para entender el impacto medioambiental de la ganadería, lo veamos desde el punto de vista que lo veamos, siempre tenemos que analizar dos partes. El impacto medioambiental de la agricultura, porque los animales comen y hay que cultivar esos alimentos, y el impacto medioambiental de los propios animalitos que viven y tienen su impacto medioambiental. Vamos con la parte de la agricultura, porque seguro que hay gente que dice, bueno, vale, los animales comen, pero nosotros también, y por lo tanto parte del impacto de la agricultura también es culpa directa nuestra y no culpa de la ganadería. Y tenéis razón por pensar así, pero vamos a ver qué parte de la agricultura se destina a dar de comer al ganado y qué parte se destina a darnos de comer a nosotros. Si los cultivos fueran una pizza y tuviéramos que compartirla entre los seres humanos y el ganado se estaría comiendo 3/4 partes de mi pizza. Y no me gusta que se coma mi pizza. El 75% de los cultivos se destinan a alimentar al ganado y por lo tanto el 75% del impacto medioambiental ligado a la agricultura
está completamente ligado a la ganadería. Y por eso cuando analicemos el impacto medioambiental de la ganadería no podemos separarlo del impacto medioambiental de la agricultura. ¿Y cuál es el impacto medioambiental de la agricultura en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero? En primer lugar, la deforestación, que es responsable de que se destruyan grandes bosques y selvas para tener superficies de cultivo para poder dar de comer a los animales. Que el aceite de palma no tiene tanta culpa de la deforestación del Amazonas como nos hacen creer. La culpa es de la soja, y no de la soja para hacer leche de soja para veganos, es de la soja para alimentar vaquitas. Los bosques y las grandes masas verdes, como una selva, absorben mucho CO2 de la atmósfera, son como un filtro, nos ayudan a quitar CO2 de la atmósfera. Si destruimos esas grandes superficies de verde, nos estamos quedando sin esa gran masa de verde que absorbe CO2 de la atmósfera. Y si no quitamos CO2 de la atmósfera, aumenta el CO2 que tenemos ahí arriba. De la misma manera, también otro de los impactos que tiene la agricultura es la destrucción de los suelos, la desertización. Los suelos son ecosistemas con muchísimos microorganismos que son un gran sumidero de CO2. En nuestro planeta tenemos tres cosas que chupan CO2 que da gusto: los bosques y las selvas, los suelos y los océanos. Y la agricultura se carga dos de ellos. Y pasa lo mismo que con la deforestación. Si no tenemos una cosa que chupe CO2 de la atmósfera, que esté quitando, limpiando CO2 de la atmósfera, aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera. Y vale, hasta aquí realmente no son emisiones, son como no absorciones. Pero es que también la agricultura emite gases de efecto invernadero, en especial óxido nitroso. ¿Por qué? Por el uso de fertilizantes nitrogenados. Como nos estamos cargando la salud de los suelos, necesitamos chutarle a los suelos más nutrientes para que las plantas sigan creciendo y podamos seguir teniendo cultivos. A mediados del siglo XX aparecieron los fertilizantes nitrogenados, gracias a que se había descubierto el proceso Haber-Bosch, que permite sintetizar ciertos derivados del nitrógeno. Al chutar más nitrógeno a la tierra, las plantas llega un momento que es como, yo ya estoy llena, yo ya no puedo más. Y entonces, como hemos dado un extra de nitrógeno a ese suelo, todo ese nitrógeno que la planta ya no quiere, ya no utiliza, se queda en el suelo. Y las bacterias del suelo lo transforman en óxido nitroso, que se acaba liberando a la atmósfera. También hay que tener en cuenta que para producir industrialmente estos fertilizantes nitrogenados, se sigue ese proceso Haber-Bosch, que una de las cosas que genera como residuo es precisamente dióxido de carbono. Y así a grandes rasgos, este es el impacto tan gordo que tiene la agricultura. Ahora vamos a ver qué parte de culpa tienen estos animalitos. Con la agricultura vemos cuál es el impacto de que los animales coman. Pero es que los animales después de comer hacen pis y caca. Y hay que ver qué hacemos con todo ese pis y toda esa caca que hacen todos esos animales que ahora tenemos, porque nos sobra ganado. Nos sobra ganado. Esos purines, ese estiércol se puede gestionar de dos maneras. Se puede dejar que se descomponga sin oxígeno, una descomposición anaeróbica, que es lo mismo que pasa en los vertederos, en los que vamos acumulando mierda sobre mierda. No hay oxígeno ahí abajo y como hay materia orgánica, se acaba descomponiendo anaeróbicamente generando metano. Pues eso es lo que puede pasar con el estiércol y los purines, que se descomponga y en su descomposición se genere metano, que como ya hemos dicho también es un gas de efecto invernadero. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que dejemos que se descomponga en presencia de oxígeno, que dejemos que estos purines y este estiércol se descomponga encima de un suelo, dándole mucho más nitrógeno a ese suelo del que necesita y volviendo al mismo problema que teníamos antes con los fertilizantes nitrogenados. Y hasta aquí diréis, vale, este impacto medioambiental lo comparte toda la ganadería. ¿Me estás hablando de un pollo o me estás hablando de una vaca? ¿Qué es lo que hace que la vaca sea diferente? ¿Qué es lo que hace que los supermercados intenten lavar la imagen de la vaca, pero no lavar la imagen del pollo? La culpa de esto la tiene que las vacas son rumiantes. Los rumiantes tienen una forma de digerir la comida bastante diferente a la nuestra. Los rumiantes comen, esa comida va a un estómago en el que hay una serie de bacterias que transforman esos alimentos en nutrientes que pueden ser asimilados y absorbidos por la vaca y que en ese proceso de transformación generan metano, pero mucho metano. Y entonces la vaca simplemente expulsa ese metano al exterior. Es decir, el problema no son los pedos, son los eructos. Y cuando teníamos pocas vacas en el mundo, pues esto no era un problema. Cuando de repente todos queremos comer ternera varias veces a la semana y lácteos a diario, el número de vacas que necesitamos para satisfacer esa demanda es altísimo. Y por lo tanto, la cantidad de metano que generan esas vacas, simplemente con su digestión, es altísimo. Y por muy listos que seamos los seres humanos, no podemos llegar a la vaca y decirle, no rumies, que contaminas. Porque eso es fruto de la evolución y el sistema digestivo de la vaca va a seguir funcionando así. Este problema no lo tienen los pollos, este problema no lo tienen los cerdos, este problema lo tiene todo el ganado que realiza ese proceso de rumiar. Y por eso, cuando vemos todas las emisiones asociadas a producir 1 kilogramo de ternera, en comparación a producir 1 kilogramo de cerdo o 1 kilogramo de pollo, pues es flipante. Estos son los motivos por los que la ganadería tiene ese impacto medioambiental tan grande. Y en especial la ganadería bovina, que al final se traduce en nuestro día a día, en nuestra alimentación, en la ternera y los lácteos. Vivimos en una sociedad, sobre todo en los países desarrollados, en los que nos hemos acostumbrado y muchos de nosotros hemos crecido tomando ternera varias veces a la semana y tomando lácteos a diario.
Y ese sistema de alimentación es insostenible. Y el mensaje que quiero lanzar con este vídeo, bueno, primero de todo es simplemente informativo de tomad a cholón datos, ya hacer con esos datos lo que os dé la gana, pero el mensaje que quiero transmitir detrás es que la forma en la que nos alimentamos es una decisión de cada uno de nosotros. Nosotros decidimos cuánta carne y cuántos lácteos queremos comer. Nosotros decidimos si comemos más verduras o menos. Eso no depende de nadie más. Está en nuestro poder. Es una decisión fácil de tomar para poder reducir muchísimo nuestro impacto medioambiental. Y yo no hablo de dejar de comer al 100% estos productos. Yo hablo de reducir. Porque mientras no reduzcamos esa demanda de productos de origen animal, va a ser imposible reducir el impacto medioambiental de la ganadería.